Aquí estamos con Oscar Codón, profesor del Departamento de Ciencias de Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada, aquí en España. Y él también forma parte de 1% de los investigadores más citados en el mundo. También tenemos aquí Pablo Mesejo, que es profesor del mismo departamento, y su investigación se centra en el Machine Learning y Computer Vision, vinculados principalmente a temas biomédicos. Y también con nosotros está Rosario Guerra, arqueóloga, antropóloga forense y también estudiante de doctorado aquí en Panacea. Pues muchas gracias por venir y doy la palabra a Oscar. Muchas gracias, Sebastián. Buenas tardes a todos. De nuevo agradecer la invitación, como el pasado martes cuando dimos la misma charla en inglés. Y si me permitís, me liberáis la pantalla. La comparto ahora mismo, la mía. Muy bien, pues aquí tenéis el título de la charla. Como ha comentado Sebastián, realmente estamos coordinados. Pablo y yo trabajamos juntos, somos del mismo grupo y hemos dividido un poco la presentación dependiendo de los desarrollos de cada uno. Entonces vamos a hablar de estimación de edad de la muerte a partir de huesos y estimación del sexo a partir de huesos, utilizando en ambos casos herramientas de inteligencia artificial. Entonces yo haré la introducción general que luego utilizaremos los dos de la parte de antropología forense que necesitamos. Podéis ver aquí un poco la estructura. Voy a tratar de explicarlo desde la parte más general hasta la parte más específica. Empezaremos dando una pequeña introducción de identificación forense, identificación humana, utilizando técnicas de antropología forense. Como ya os ha comentado Sebastián, yo no soy forense, no soy antropólogo forense, soy informático, pero sí que llevo trabajando con el Laboratorio de Antropología Física de la Universidad de Granada pues casi 18 años ya. Entonces, disculpadme si cometo algún error, pero trataré de introducir un poco la estructura general para converger en el tipo de técnicas que automatizamos. Entonces, comenzaremos por la parte de identificación humana en general y acabaremos bajando hasta perfil biológico, estimación de la edad en mi caso en vivos y muertos y finalmente estimación de la edad en muertos a partir de la sínfisis púbica. Hablaremos de las técnicas más habituales y ahí ya nos centraremos en el desarrollo concreto que hemos hecho nosotros, que es utilizar técnicas de inteligencia artificial explicable para automatizar el método de TOP, que fue el método pionero en esa línea, y finalmente unas conclusiones que básicamente son la estructura de nuestro equipo de investigación para dar las gracias a todas las personas que participan para enlazar con Pablo. Entonces, como comentamos, si nos centramos en identificación humana, pues a grandes rasgos podemos ver que independientemente que trabajemos con vivos y con muertos, utilizamos datos ante-mortem y post-mortem en el caso de los fallecidos o datos previos y datos del momento de la identificación para cuando se trabaja con vivos y generalmente se tienen tres tareas distintas que hay que desarrollar. La primera, que es la que ha aparecido marcada con este cuadrado rojo, es el perfilado biológico, que muchas veces se utiliza para reducir la muestra de candidatos contra los que comparan. Como veremos ahora, se trata de identificar una serie de parámetros del fallecido o de la persona que se quiere identificar, como edad, sexo, el grupo étnico, la estatura, etc. Luego, una vez que se hace ese perfilado biológico, se empieza a través de una comparación, en general todos son procesos comparativos, a hacer esa individualización donde se comparan los materiales de los que se dispone para determinar esas personas que pueden ser los candidatos. Y finalmente se hace una decisión final de la identificación. Como decimos en esta charla, nos vamos a centrar en la parte de perfil biológico. Aquí tenéis los 4 parámetros que habitualmente se trata de estimar en ese perfilado biológico: la edad de la muerte en el caso de los fallecidos, el sexo, la estatura y la ancestría, el grupo étnico. Y como veis, pues para cada uno de los parámetros pues, se utilizan distintos rasgos o distintos huesos. En este caso, en el sexo, pues vemos los cráneos y vemos también la sínfisis púbica. Y existen para cada uno de ellos varios estudios desarrollados a lo largo de muchos años en la literatura especializada que tratan de determinar cuáles son los mejores rasgos o los mejores huesos en cada caso. Centrándonos ya, bajando ya hasta la estimación de esos 4 parámetros, la estimación de la edad, pues independientemente de que sea vivos y muertos, es una tarea de gran interés, porque tiene en general muchas implicaciones relacionadas con la medicina legal, muchas implicaciones legales.
Tenemos claro el caso de la identificación en frontera y desde la perspectiva legal la mayoría, ser mayor de edad o no ser mayor de edad con los 18 años, pues es un punto clave para cumplir adecuadamente la legislación con los migrantes, el caso de los MENAS, y también es muy importante la determinación de ese parámetro, de ese umbral de más 18 o menos 18 en el caso de investigación contra la pedofilia, casos contra la pedofilia. Como decíamos, pues en este caso y en todos los anteriores, hay una serie de técnicas, hay una serie de métodos que se basan en los procesos que suceden sobre los huesos. En este caso son los procesos de desarrollo del hueso y de degeneración, los procesos degenerativos que se producen sobre esos huesos que nos permiten trazar el ciclo de vida habitual de la persona y tratar de estimar en función del estado del hueso, del estado de la persona, esa información. Entonces ya acabamos de bajar al foco final al que quería llegar, que sería la estimación de la edad del fallecimiento en antropología forense. Aquí la literatura especializada, los expertos a nivel mundial, más o menos coinciden en que el hueso más adecuado para estimar, el que permite estimar de una forma más precisa, es la sínfisis púbica. Entonces, en este caso, lo que se trata es de analizar distintas características de ese proceso constructivo, de ese proceso de creación y de ese proceso posterior degenerativo, de los cambios que va sufriendo esa sínfisis púbica a lo largo del tiempo. Veis aquí 3 imágenes distintas, son fotos de muestras de la base de datos de la que disponemos en el Laboratorio de Antropología Física de la Universidad de Granada y con ellas con las que estamos trabajando en esta investigación. Haciendo un poco de historia, pues han pasado ya más de 100 años cuando Todd en 1920 propuso la primera propuesta pionera de un método para estimar la edad a partir de la sínfisis púbica. Ese método era un método basado en fases, en el sentido de que no se proporciona como salida una edad numérica, sino se proporciona un rango de edad. Todd trabajó con hombres, con huesos de hombres, 306 restos esqueléticos de hombres caucasianos, en el rango de 18 a 60 años. Y lo que propuso fue un proceso, como veis ahí, como pone ahí, un proceso general no sistemático. De nuevo, era comparativo, como suele ser habitualmente en el área de la identificación humana de la antropología forense. Se tiene una especie de imágenes, de muestras de referencia y unas descripciones lingüísticas en las que se indica qué características tiene que tener el pubis en ese momento, las sínfisis púbicas, para estar en esa fase. Y como veis aquí en la parte de abajo, tenemos esas 10 fases. En el lado izquierdo, la fase 1 empezaría por el individuo más joven, finalizaría en el individuo mayor. Y aquí vemos los rangos de edad de esos grupos. Como veis, no están balanceados, no son uniformes. La primera fase va de 18 a 19, la segunda de 20 a 21, la tercera de 22 a 24 y luego, según avanzamos, pues ya tenemos rangos de edad más grandes en cada fase. Y claro, esa definición de edad está directamente relacionada con los cambios morfológicos que comentábamos que se producen sobre la sínfisis púbica a lo largo de la vida. Y como vemos también aquí, pues lógicamente la esperanza de vida hace 100 años era mucho más corta que la que tenemos actualmente. Yo tengo exactamente 50 años. O sea que para mí ya me estimarían en fase 10 y ha debido de aumentar en unos 20, 25 años esa esperanza de vida en el último siglo. Así que se quedaba la fase 10 a partir de 50 hacia arriba y trabajaba él en concreto con muestras hasta una edad de 60 años. Posteriormente se han propuesto muchas más técnicas. Se han propuesto también técnicas que estiman directamente la edad, técnicas basadas en componentes, component analysis, donde se trata de dar una serie de valores a cada característica, agregarlos y no toda la edad, y en lo que es manteniéndonos en los métodos basados en fases, a partir de ese trabajo de Todd, otros investigadores, otros antropólogos forenses como Brooks y Saki han ido proponiendo mejoras, han ido cambiando las descripciones, han ido agregando fases. Entonces, la referencia hoy en día podríamos decir que es el método de Saki y Brooks, que hicieron distintas propuestas, años 79, 86, 89 y 90, trabajando con distintos desarrollos intermedios, trabajando en hombres y en mujeres, en distintas muestras, en distintas razas, distintos grupos raciales. Y finalmente propusieron un método donde se cambiaban algunas de las descripciones de las fases y se reducían las 10 fases a 6, que a partir de una muestra de 739 huesos de hombres y 273 de mujeres, pues se hacía una especie de estudio estadístico para fijar el rango de edad de esas 6 fases. En cualquier caso,
pues todos estos métodos se aplican desde una perspectiva manual, que es la habitual en el área, y requieren de una alta experiencia, de una alta habilidad por parte del forense. Entonces, en general, antropólogos forenses con poca experiencia pues pueden cometer errores porque el método no está sistematizado, como decimos. Entonces, nuestro objetivo cuando arrancamos con esta investigación, en colaboración con el Laboratorio de Antropología Física, con Inmaculada Alemán, la actual directora, pues era, primero, sistematizar el método para automatizarlo con un software, un programa de ordenador basado en inteligencia artificial que tuviera una descripción lingüística en forma de reglas y pudiera aplicar el método por sí solo a partir de una serie de anotaciones de los forenses indicando una serie de variables, determinar cuál debería ser la fase en la que se caracterizara y además utilizar ese método que habíamos aprendido para extraer nuevo conocimiento que pudiera complementar al conocimiento experto del forense. Entonces, esto es un problema realmente muy complicado. Los métodos de Machine Learning en inteligencia artificial están muy extendidos. Muchos de ellos se propusieron hace 40 o 50 años y en los últimos años se han desarrollado muchos, como el Deep Learning, el que Pablo nos hablará dentro de un rato. Y aquí en este caso estamos hablando de un problema de clasificación. Y estamos hablando de un problema de clasificación en el que a partir de datos, que son las muestras de los pubis, tenemos que tener un sistema automático que llegue a una nueva muestra y nos la clasifique en una de esas 10 fases. El problema que teníamos es que las descripciones son muy generales, como decíamos, hace falta un conocimiento forense experto muy importante. Tenemos un gran número de clases, no es como un problema de diagnóstico médico donde ante un tumor, por ejemplo, el tratamiento de un tumor se determina si es benigno o maligno, solo 2 clases. Es difícil tener una precisión ante tantas clases. Las clases además están ordenadas. Incluso teniendo una colección de pubis tan grandes de sínfisis púbicas como la que tenemos en la Universidad de Granada, pues normalmente en problemas de Machine Learning, en inteligencia artificial, se trabaja con miles de datos, con millones de datos. Aquí es muy difícil recopilar un gran número de datos y nosotros tenemos una muestra de 800 y pico. Por último, está fuertemente desbalanceado. El problema es que, afortunadamente, fallece más gente de mayor edad que de menor edad. Por tanto, aunque tengamos 500 muestras, muchas de ellas, más de la mitad, son de mayores de 50 años. Tenemos pocos ejemplos para las fases previas. Entonces, básicamente, desde una perspectiva de Machine Learning, es un problema muy, muy complejo. ¿Qué hicimos? Pues aquí tratamos de recopilar todo el proceso que os voy a contar ahora. Empezamos trabajando solo con los pubis de individuos masculinos. El forense generó un atlas y trató de sistematizar esas descripciones de TOD, con lo cual obtuvimos 9 variables con una serie de valores cada una de ellas y una descripción para que cualquier persona, cualquier antropólogo forense pueda etiquetar. Aplicamos distintos algoritmos de Machine Learning y nos encontramos que no funcionaban bien. Acertaban, pero acertaban porque básicamente decían, pues lo clasificamos todo como de fase 10, que es donde más ejemplos hay, y así es cierto, eran defectivos. Así que tuvimos que resamplear, que remuestrear para aumentar ejemplos, duplicar aquellos ejemplos que fueran pocos, y ya en ese caso sí que fuimos capaces de obtener un sistema con 34 reglas, aplicando un algoritmo de aprendizaje automático, y finalmente validar ese sistema utilizando el conocimiento forense. Pudimos eliminar algunas reglas, refinar algunas otras, gracias a que el sistema era explicable, era capaz de determinar su toma de decisiones y por qué las tomaba así, y de extraer conocimiento a partir de ese sistema. Entonces, muy rápidamente os voy a contar un poco cada fase. Empezamos con 637 sínfisis púbicas, izquierda y derecha en un rango de 17 a 80 años, teníamos los dos lados, teníamos toda la información ante mortem, entonces en aquellos casos, por ejemplo, donde había una morfología extraña, podíamos determinar si se debía a hábitos a lo largo de la vida, como consumo de drogas o alcohol. Teníamos, como comentábamos, bueno, filtramos en función de la calidad, pues filtraron los antropólogos forenses y nos quedamos con 892 muestras, 439 izquierdas y 453 derechas. Y como veis, la muestra está muy, muy desbalanceada. Mientras que teníamos 279 de fase 10, de 50 años o más, teníamos la edad real de la muerte de esas muestras. En la clase minoritaria, la fase 4, solamente teníamos 19. Así que a través de esa muestra de pubis, los antropólogos forenses empezaron a etiquetarlo y trataron de sistematizar las características que se describían de forma genérica en la propuesta del método EPO. Y llegaron a 9 variables, algunas de las cuales tenían varios valores en función del desarrollo morfológico de esa variable en la sínfisis púbica, y otras tenían solamente 2 valores, ausente presente o ausente en proceso. Así que fuimos capaces de, aquí tenéis un pequeño resumen de esas características, de esas 9 características que sistematizan los valores de TOD, pues fueron capaces de
sistematizarlas, localizarlas en el hueso y además de definir un atlas en el cual incluso un forense no experto, un forense joven, como los propios estudiantes de máster que tienen aquí, pues se le describe qué zona debe mirar, se le da un modelo para que sea capaz de etiquetar esa característica. A partir de esos datos etiquetados, aplicamos un algoritmo de Machine Learning. No me voy a detener en esto porque es bastante técnico, pero simplemente me vale para que veáis qué tipo de reglas estamos manejando. Si una característica, un trait de los huesos, de las ínfisis púbicas, como el que hablamos, como la cara articular, tiene este valor y el bony nodule está ausente y algunos de ellos incluso pueden tener varios valores, el margen ventral está ausente o está parcialmente formado, entonces si se cumple todo esto se clasifica como fase 5 entre 27 y 30 años y con un peso de 0,75. Las reglas tenían también un nivel de confianza que nos decían en función de los ejemplos que cubrían y los que acertaban en la muestra, que nos decían qué valores tienen. Como veis, las reglas no utilizan todas las variables, eliminan, pues son capaces de seleccionar variables para hacerse más sencillas y más fáciles de interpretar. Entonces, con esos mimbres hicimos una primera experimentación, hicimos, como decíamos, el oversampling, remuestreamos algunos ejemplos para equilibrar las muestras de todas las clases y obtuvimos resultados bastante interesantes en medidas de calidad y con un número de reglas pequeños, 27, 39, 34, mientras que otros algoritmos de Machine Learning bastante estándares, bastante importantes hoy en día, como el Random Forest o las redes neuronales profundas, pues obtenían buenos resultados también, muy similares a los nuestros, a todo el diseño utilizando otro algoritmo, pero o con muchas más reglas, del orden de 1000 reglas, con lo cual el experto humano no puede interpretarlas, o eran, como Pablo explicará luego, una especie de cajas negras, de modelos de cajas negras que no se podían explicar. Entonces, una vez que ya aplicamos esto, tuvimos un sistema de 35 reglas. Y ahí empezamos a validar ese sistema trabajando con los antropólogos forenses. 2 antropólogos forenses del laboratorio, definimos con ellos un procedimiento que llamamos de semáforo. Les dábamos las reglas y ellos con su experiencia miraban cada una de las reglas y la etiquetaban como luz verde, luz amarilla o luz roja, como en un semáforo. La verde era aquella que toda la regla estaba perfecta, la amarilla era aquella que era muy consecuente pero le fallaba algún pequeño detalle y la roja era una regla extraña. Además, como teníamos las reglas ordenadas según se habían ido generando, sabíamos su confianza. Las que se generaban primero eran más importantes. ¿Qué vimos? Que de esas primeras 35 reglas había 20 verdes, 10 amarillas y 4 rojas. Las rojas eran las que se habían obtenido al final, o sea que eran las menos fiables, lo cual era bastante razonable y era bueno. Las amarillas, la mayoría de ellas tenían pequeños detalles del tipo de que si era una característica que podía tener 6 valores, pues se decía que tomara el valor 1 o el valor 3 y no el 2. Eso es una cosa que el método no le habíamos obligado, el método de Machine Learning, a hacerlo, y entonces simplemente nos bastaba con añadirla a mano. Solucionaron varias cosas. Y las rojas, como decía, eran las finales y eran las que menos instancias cubrían. Eran reglas específicas para 2 o 4 pubis, con lo cual pudimos trabajar con ellas de una forma específica y ahora veremos en qué nos influye. Finalmente obtuvimos un sistema con 34 reglas, 29 de ellas verdes y 4 amarillas, además de una regla por defecto que se lanza siempre que no se consigue ningún otro emparejamiento. Bueno, esas 29 reglas cuadraban perfectamente con el conocimiento experto, las reglas rojas se fueron eliminando y de algunas de las amarillas teníamos cosas muy, muy curiosas, como esta, por ejemplo. La 14 y la 24 utilizaban una variable que el plató dorsal estaba presente en una fase de 45 a 49 años. En teoría, este rango, esta característica, solo debería aparecer en los individuos jóvenes y desaparecer después de los 30. Pero se veía que era una característica que no estaba muy claramente bien definida por Todd y que requería una redefinición porque sí que se observaba en algunas de las muestras. Entonces nos dio ya conocimiento experto. Y por otro lado, otras 2 reglas amarillas que cubrían muy pocos ejemplos, resultó que cubrían aquellos pubis anormales, aquellos pubis que tenían una degradación mayor que la edad real de la muerte de la persona porque habían tenido esos malos hábitos a lo largo de su vida. Entonces aquí tenéis 2 matrices de confusión sobre el sistema nuestro con las 34 reglas y sobre un sistema de Random Forest con 1000 reglas. Y como veis, los resultados son bastante similares, sobre todo en los más jóvenes, en las primeras fases. Aquí tenemos los resultados a nivel de cada fase con un código de colores.
Entonces, la conclusión final era, desde el punto de vista del rendimiento, que el comportamiento era bastante bueno para un sistema solo con 34 reglas y tenía 30 veces menos reglas, que el rendimiento era muy bueno para los individuos jóvenes, había un 68% de acierto para aquellos de debajo de 30 años y que a partir de la fase 6 se infraestimaba la edad de la muerte, que es una cosa muy habitual en la literatura. O sea, que el sistema se estaba comportando como se suele comportar un ser humano, un antropólogo forense que trabaja de esta forma. Comparándolo con otros métodos automáticos que se han diseñado recientemente en la literatura, pues vemos que nuestro rendimiento, aquí tenemos un error cuadrático medio y un error absoluto medio, estaban en torno a los 12 años, a los 9 años en cada una de las medidas y eran del orden del mejor método del área en ese momento en comparación con el método de Koterova, que era una regresión multilineal que además incluía características de otros huesos, no trabajaba solo con el pubis. Y por último, una vez que ya tenemos un sistema del que nos podemos fiar porque vemos que el rendimiento es razonable en comparación con lo que hay en la literatura, obviamente tenemos errores en torno a 10 años, que es un rango bastante grande, pero es que ninguno de los métodos con los que se trabaja ha conseguido afinar, se automaticen o no se automaticen más de ese rango de error. Como os decía, podemos explotar ese conocimiento que tenemos reflejado ahí. Entonces, por ejemplo, una cosa que hicimos fue muestrear el uso de las variables en las distintas reglas. Y como vemos aquí, nos dimos cuenta de que mientras que Todd trabaja con todas las variables al mismo nivel, considera que todas esas descripciones lingüísticas son útiles a lo largo de toda la vida de la persona, aquí veíamos que algunas variables sí que se utilizaban para identificar todas las fases, como esta o esta, pero otras solo se utilizaban en jóvenes, otras solo se utilizaban en adultos, algunas cambiaban después de cierto momento, después de cierta fase. Entonces, podíamos obtener información útil de en qué momento parecía que un sistema basado en una jerarquía que estimara al principio algunas variables para determinar si era joven o viejo y luego utilizara solo las de ese grupo, segmentara un poco las variables, podía ser muy útil. Y otra cosa que vimos es que hay una variable que se utiliza en Todd, el margen dorsal, y que aquí se mostraba como totalmente irrelevante. O bien tenía una mala definición, o bien realmente no era útil para clasificar. No se utilizó en ningún momento en más de 1000 reglas que se habían generado. Por terminar con el conocimiento adicional que habíamos obtenido, vimos otra cosa que era interesante, que era el nódulo, el bony nodule, que está aquí localizado en esta zona. En el método de Sacchi-Brooks, que es posterior y que había refinado el método de Todd, como decíamos, pues se consideraba como un rasgo que era muy inconstante, porque podía aparecer o no podía aparecer. En nuestro caso, lo que hemos podido concluir es que es una característica bastante útil, pero solo en las primeras fases. Como decíamos, esa segmentación por edades nos ha permitido obtener conocimiento específico para ciertas edades. Entonces, podemos ver que eso, que hemos como desarticulado el funcionamiento interno, el modo de aplicación del método de Todd, que era muy generalista y ya lo tenemos de una forma mucho más específica y además el conocimiento extraído nos permite razonar, que es el objetivo siguiente de toda esta investigación, razonar con los distintos rasgos que se utilizan, ver cuáles son más útiles y tratar de definir un método manual o automático nuevo que especifique más en esas edades, como decíamos antes. Y hasta aquí mi parte, solamente pues por concluir, comentaros lo de siempre, que esto yo lo cuento como director del equipo, pero hay muchas personas trabajando aquí, ya decíamos que llevamos 18 años aplicando técnicas de inteligencia artificial a distintos problemas de antropología forense y como veis pues hay muchas personas que han contribuido a esto, que han hecho su tesis o la están realizando en este momento. Entonces ya con esto termino mi parte, luego estaré disponible al final de la charla para las preguntas que podáis tener. Y desde aquí enlazamos con la parte de Pablo que continuará desde donde yo lo he dejado. Muchas gracias. Mi nombre es, como ya me han presentado, pues Pablo Mesejo, soy profesor e investigador en la Universidad de Granada y también socio cofundador y codirector de I+D+I en Panacea. Y hoy os vengo a hablar de estimación del sexo a partir de fotografías, empleando técnicas de Deep Learning. En esta charla vamos a empezar porque considero que, claro, yo desconozco exactamente cuál es el background de las personas que me están escuchando. Entiendo que muy probablemente estén más familiarizadas con la parte de identificación humana forense y antropología que la parte de inteligencia artificial
y ciencias de la computación. Entonces comenzaré con una breve y espero que divulgativa introducción a redes neuronales y lo que son las redes neuronales profundas. Y después ya, una vez tengamos más o menos claros esos conceptos, aunque solamente sea a un nivel general, vamos a hablar de aplicaciones de redes neuronales profundas en la estimación del perfil biológico y, en concreto, vamos a intentar profundizar un poquito en lo que es la estimación del sexo en niños, subadultos, a partir de imágenes del ilion y la estimación del sexo en adultos a partir de imágenes del húmero. Enlazando completamente con la presentación de Óscar, aquí, bueno, sea este el pequeño y nunca suficientemente ponderado homenaje al equipo, ¿no? Todos consideramos en nuestro grupo que cualquier progreso relevante pues tiene un componente colectivo. Esto no es una excepción en nuestro caso. Me disculpo por adelantado todas las personas que no están incluidas en esta lista, que de hecho no son pocas. Y en cualquier caso, las que están remarcadas en rojo son aquellas personas que en los dos proyectos concretos que voy a describir hoy son las que han tenido un impacto mayor. Por ejemplo, Raúl Fernández es un licenciado, un graduado en Ingeniería Informática que hizo precisamente su trabajo fin de grado sobre el primero de los proyectos que os voy a mencionar. Javier Benema también hizo el trabajo fin de grado y el fin de máster con nosotros. Y ahora mismo, a día de hoy, pues está haciendo la tesis doctoral en la Universidad de Granada y en Panacea, y ha sido decisivo, junto con David Peula, en el segundo de los proyectos que os voy a mencionar. Y el doctor Javier Irurita, del Laboratorio de Antropología Física de la Universidad de Granada, pues es nuestro principal colaborador, o al menos mío, en esta línea de estimación del perfil biológico utilizando técnicas de deep learning. Así que, bueno, ahí al menos que veáis sus caras y conozcáis sus nombres, porque el trabajo que voy a presentar ahora, sin ellos, pues no se hubiera llevado a cabo. Comenzamos con esta introducción a redes neuronales y redes neuronales profundas. La primera pregunta que muchos de vosotros os estaréis haciendo, en alguna ocasión os habréis hecho, es ¿qué es una red neuronal artificial? Es un conjunto, esta vendría a ser la definición del libro, un conjunto de unidades simples de procesado altamente interconectadas entre ellas y que a través de un proceso de aprendizaje resuelven una tarea específica. En esta diapositiva podéis ver a la izquierda el texto con las principales ideas subrayadas. Por unidad simple de procesado nos referimos a cada uno de los circulitos que podéis ver a la derecha que realizan pues, operaciones muy sencillas. Un producto escalar, que para quien no esté muy familiarizado con las matemáticas, el producto escalar viene a ser producto de números y su suma. Y hay un proceso de aprendizaje que consiste en estimar los pesos de cada una de estas conexiones, y esto requiere una explicación. Veréis que cada uno de estos circulitos tienen pues, una serie de flechas que los conectan. Pues cada una de estas flechitas tiene un peso, un número real asociado. Ese número es el que representa el conocimiento adquirido por esta red en concreto. Y esos números no los fija una persona a mano, sino que hay un proceso matemático que se llama pues, algoritmo de aprendizaje que permite de modo autónomo a la red fijar esos valores. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí a la derecha? Pues sería una red con 4 neuronas de entrada, que serían estos 4 circulitos verdes. Tenemos 5 neuronas ocultas, que serían estos 5 circulitos azules, y una única neurona de salida o unidad de salida, que sería este circulito rojo. Y entre ellas, pues tenemos una serie de coeficientes, de pesos, de parámetros libres, que son los que queremos aprender. ¿Qué posible utilidad tendría una red como esta? Pues imaginemos la estimación del precio de un alquiler o del precio de un apartamento a partir de una serie de variables de entrada, como podría ser el número de habitaciones que tiene, el número de ventanas, el código postal o la categoría energética del apartamento o el número de metros cuadrados. Pues eso se daría como entrada y la salida sería la predicción con el precio que queremos predecir. En nuestro caso, ¿qué tipo de problema queremos resolver? En el caso de estimación del sexo, es un problema de clasificación binaria. Nosotros lo que vamos a intentar estimar con una determinada probabilidad es si los datos que proporcionamos de entrada, en nuestro caso fotografías de huesos,
si se corresponden a un hombre o a una mujer y con qué probabilidad. En cualquier caso, también es importante este concepto de tarea específica. Una red entrenada para estimar el sexo, hay que reentrenarla para que estime la edad. Una red entrenada para estimar la edad, pues habría también que reconfigurarla de alguna manera para estimar cualquier otra característica. Y ahora quizás también una pregunta pertinente sería, bueno, y dentro de estos circulitos, de estas unidades simples, exactamente qué se hace, ¿no? Porque esto viene a ser como una caja negra, no sabemos muy bien lo que es. Pues eso, lo tenéis aquí en la parte baja de esta diapositiva, en donde si hacemos zoom, si hacemos como si fuera una radiografía a cada uno de estos circulitos, veríamos lo que veis aquí abajo a la derecha. Esto se llama perceptrón y fue presentado en el año 1958 por Frank Rosenblatt, y lo único que hace, tal y como comentábamos, es producto de entradas por estos pesos, representados por W, esto se suma y se pasa a una función de activación no lineal que da la salida para esta unidad o neurona artificial. ¿Vale? Y estos W pues serían los parámetros que tiene que aprender la red. A la izquierda veis pues, una representación gráfica de lo que es una neurona biológica que presenta unas dendritas que reciben información de neuronas precedentes, un núcleo que integra la información recibida y un axón y terminales axónicos que lo que hacen es transmitir la nueva información generada o procesada a neuronas subsecuentes. ¿Por qué introduzco este dibujito aquí? Porque inicialmente, ahora esto es menos importante en inteligencia artificial, pero inicialmente las redes neuronales artificiales surgieron como una especie de emulación o simulación abstracta, como una modelización abstracta de un sistema nervioso real. A día de hoy, pues esta tendencia ha caído más en desuso, no significa que nadie la aborde, pero sí que es cierto que a día de hoy hay una perspectiva más ingenieril, más matemática, más estadística, en donde si de cara a resolver de una manera más eficaz un determinado problema necesitas alejarte de nuestras intuiciones o de nuestro conocimiento biológico, lo harás sin problemas. ¿Qué serían las redes neuronales profundas? Pues serían redes como las que veis, las que hemos visto en esta diapositiva, en la diapositiva anterior, pero con muchas de estas unidades simples de procesado y muchas más capas ocultas. Las capas ocultas son las que se encuentran entre la capa de entrada y la capa de salida. Pues son aquellas redes neuronales más complejas. Deep Learning, cuando surgió o cuando explotó, digamos, en 2012, una de las principales características o cualidades que aportó fue el hecho de integrar la extracción de características y la clasificación. ¿Esto qué significa? Pues tradicionalmente, en distintas aproximaciones de aprendizaje automático, aprendizaje estadístico, uno lo que hacía era extraer a mano las características que consideraba que iban a ser relevantes. Estas las extraía un experto en la materia y en un problema de clasificación, pues estas características alimentarían un clasificador. Si es un problema de regresión, pues sería un regresor. Que estamos hablando a lo mejor de un problema no supervisado de etiquetado de elementos, pues bueno, podría ser un algoritmo de clustering. En cambio, Deep Learning integra ambas y es la propia red la que extrae las características que considera pertinentes y realiza la clasificación. La siguiente pregunta que os podréis hacer es, bueno, vale, pues ahora que tenemos esta arquitectura, tenemos esta topología de red, ¿esto cómo aprende? Es decir, ¿cómo se modifican los pesos, los parámetros que aprende la red? Pues básicamente lo hace mostrándole muchos ejemplos e intentando mejorar el rendimiento progresivamente. No voy a entrar en las cuestiones matemáticas porque creo que se alejan del objetivo de esta charla, pero sí que tengáis claro que los pesos se van modificando automáticamente para minimizar el error de predicción. ¿Qué sería este error de predicción? Pues imaginaos, en esta diapositiva tenemos una fotografía de un gato o de un perro. Pues nosotros tenemos la salida deseada. Sabemos que para un gato queremos obtener a la salida lo que es la etiqueta gato. Si nuestra red es capaz de proporcionar la etiqueta correcta, que es gato, no habría que modificar los pesos porque nuestra red está funcionando correctamente. Pero si la salida que da es perro, habría que modificarla para intentar minimizar las posibilidades de cometer el mismo error en el futuro. El escenario más común y el más exitoso, también tanto en aprendizaje automático como en aprendizaje profundo, no olvidemos que el aprendizaje profundo no dejan de ser pues, una familia de técnicas pertenecientes al aprendizaje automático, es el aprendizaje supervisado, en donde tenemos ejemplos anotados, ejemplos en donde la etiqueta de salida es conocida.
Por ejemplo, en esta diapositiva veis fotografías de gatos y perros con la salida deseada. La primera sería un gato, la segunda un perro, etc. ¿Cómo funciona? Pues una vez que hemos entrenado nuestra red, como hemos visto superficialmente antes, y tenemos una nueva fotografía no vista en entrenamiento, como la del gato con botas que veis aquí, la idea es predecir si eso es un gato o un perro. Deep Learning, yo creo que las técnicas de Deep Learning están entre las más exitosas de la historia de la inteligencia artificial y han obtenido unos resultados realmente sorprendentes en muchos casos y llamativos pues, en tareas como puede ser reconocimiento de objetos en imágenes, aprendizaje por refuerzo en juegos, incluso ganando al campeón mundial de Go, problemas de transferencia de estilo, como puede ser el que veis aquí. Vemos arriba a la izquierda una fotografía y luego veis una serie de cuadros de distintos artistas, pues las redes neuronales profundas son capaces de transferir el estilo de estos cuadros a la fotografía. O en coloreado de imágenes, en blanco y negro, o lo que se llama imaging painting o reconstrucción de imágenes. Aquí lo que veis son una serie de imágenes dañadas, severamente dañadas, podríamos llegar a decir, en donde en ocasiones incluso puede llegar a ser difícil el percibir qué es lo que estamos viendo. Pues aquí podéis ver también las reconstrucciones obtenidas por redes neuronales profundas, entrenadas para este propósito. Tendríamos también image captioning, que básicamente consiste en, dada una imagen de entrada, ponerle un pie de foto. La red neuronal es la que es capaz, basándose en el análisis del contenido, de escribir en palabras el contenido de la imagen. Para esto también se ha utilizado muy eficazmente las técnicas de Deep Learning o incluso en la generación de imágenes. Todas las imágenes que estáis viendo en esta diapositiva han sido generadas de modo sintético, artificial, por una red neuronal. Claro, parece natural pensar que estas técnicas tan populares y eficaces de resolver problemas, estas técnicas de inteligencia artificial tan eficaces, bueno, pues ¿por qué no aplicarlas a antropología forense y más en concreto a la estimación del perfil biológico y más específicamente en la estimación de sexo? Y ahí es sencillamente donde surge toda esta línea de investigación. Con referencia a la estimación del perfil biológico, no voy a comentar nada más porque Óscar ya hizo un trabajo inmejorable presentándolo. Solamente remarcar que, bueno, es un paso fundamental, una etapa fundamental de cara a reducir la lista, el rango de posibles candidatos durante un proceso de identificación. Es decir, las técnicas de estimación del perfil biológico son muy útiles en filtrado. Y ahora ya podemos comenzar con el primero de los proyectos, que consiste en la estimación del sexo a partir de fotografías de Lilium y estimación del sexo en subadultos, es decir, en niños. Lo primero que hay que remarcar es que ya cuando comenzamos con esta línea sabíamos que era un problema extremadamente difícil. Y esto es así porque los dimorfismos sexuales realmente aparecen, esas diferencias aparecen a partir de la pubertad. Entonces, ya de entrada partimos de esta situación. Somos conscientes de que se trata de un problema extremadamente difícil, queremos ver las técnicas de inteligencia artificial, sean de aprendizaje profundo, sean de aprendizaje superficial o aprendizaje convencional, a ver qué rendimiento tienen. Para ello partimos de la pelvis humana y el ilium, que lo veis aquí remarcado en color azulado, y el tipo de fotografías con las que trabajamos son las que veis en esta diapositiva a la derecha. Hombres en la columna de la izquierda, mujeres en la columna de la derecha. Y la publicación en donde hemos publicado estos resultados y que podéis consultar, pues por supuesto, cuando queráis, tanto estos resultados como este aquí abajo. En verano, porque la gente blanca está de amarillo. No sé si alguien está preguntando algo. Ah, porque hay un ruido. Algo muy importante que, bueno, puede parecer obvio, pero yo creo que en una charla divulgativa como puede ser esta, en donde hay un público muy diverso, creo que es importante remarcarlo. El aprendizaje automático, si tú incluso tienes ruido aleatorio y quieres clasificar ruido aleatorio, puedes aplicar técnicas de aprendizaje automático, no hay problema. Te darán pues lo que te darán, pero las puedes aplicar. Incluso si tienes una fórmula matemática perfectamente definida para resolver tu problema, también puedes aplicar técnicas de aprendizaje automático. No tiene mucho sentido, pero puedes aplicarlas. Pero sin datos, los datos es lo único imprescindible, absolutamente ineludible a la hora de aplicar
técnicas de aprendizaje automático. En nuestro caso, ¿con qué datos operamos? Pues con 135 fotografías de Lilium, 83 hombres, 52 mujeres, de la colección del Laboratorio de Antropología Forense de la Universidad de Granada. La publicación también la tenéis al pie de esta diapositiva. El paradigma empleado es el convencional en el campo. Tenemos un conjunto de datos anotados, sabemos cuáles pertenecen a mujeres, cuáles pertenecen a hombres, tenemos un algoritmo de aprendizaje y una vez que la máquina ha sido entrenada podemos procesar e intentar predecir el sexo de nuevas imágenes no vistas durante el entrenamiento. Los expertos humanos, como es lógico, el ser humano siempre intenta buscar en la naturaleza patrones y la antropología física pues no es menos, evidentemente. Los expertos humanos siempre buscan, y en este caso pues también por ciertas características morfológicas, como pueden ser cualquiera de las que estáis viendo aquí. En rojo, por cierto, está remarcada la característica que apareció en la publicación que veis aquí al pie de Javier Urita e Inmaculada Alemán, o sea, apareció como la más discriminante. Lo que tenéis que pensar es que del mismo modo que los humanos operamos buscando estas características discriminativas, la red neuronal buscará sus propios patrones discriminativos, que no tienen por qué coincidir con los humanos. Nosotros queremos comparar en nuestro trabajo el rendimiento del humano con el rendimiento de los sistemas automáticos. Ahora llegaríamos también a la fase, que es una fase clave, que es, bueno, vale, pues todo esto me parece muy bien hasta ahora, aceptable lo que me estás contando, Pablo, pero ¿cómo escojo yo la arquitectura neuronal y la estrategia de entrenamiento? Yo os voy a dar 3 consejos que en general a mí me han funcionado bien, yo creo que son las heurísticas recomendadas por la comunidad, y si a nivel técnico solamente os podéis llevar 2 o 3 ideas de esta charla, pues me gustaría que esta fuera una de ellas. El primer consejo no es original mío, es de André Karpathy, lo cito porque me hace mucha gracia cómo lo expresa, y es básicamente que en Deep Learning no es bueno intentar hacerse el héroe. Lo más recomendable es, bueno, pues tú parte de algo que ya existe y que se sabe que funciona bien. Nosotros es lo que hacemos con las redes BGG16 y ResNet 50 que veis aquí, que van a ser las principales redes de Deep Learning que vamos a utilizar en ambos proyectos. Como segundo consejo, relacionado con el primero, comenzad a partir de una arquitectura ya preentrenada. Tenéis las arquitecturas que ya os comenté antes, ResNet 50 y BGG16, y aplicad Transfer Learning y Data Augmentation. Que nadie se asuste que voy a explicar esto lo que es. Por arquitectura preentrenada, a lo que nos referimos es que estos W que comentábamos al principio de la presentación inicialmente son aleatorios, pero literalmente aleatorios. Tú los escoges de modo random. Pero cuando tú entrenas con conjuntos de datos muy grandes y luego lo pruebas en distintos problemas y ves que funciona, pues podemos considerar que esos pesos, esos W, tienen cierto sentido. Esa es una arquitectura preentrenada. Se ha entrenado con anterioridad en un dataset muy amplio. Cuando hablamos de aplicar técnicas de Transfer Learning, lo que hacemos es, bueno, ya podemos partir de esos pesos iniciales y ahora lo que vamos a hacer es hacer pequeños ajustes en esos pesos con nuestros datos, que pueden ser poquitos. Y finalmente, Data Augmentation, cuando tenemos poquitos datos, una cosa que se suele hacer es realizar ciertas transformaciones aleatorias o no aleatorias en nuestros datos. Por ejemplo, aplicar traslaciones, rotaciones. Tú tienes una foto de un gato y la rotas un poquito, pues ya tienes en lugar de una imagen 2. De modo que lo que estamos haciendo es aumentar nuestro conjunto de datos de una manera artificiosa y estamos generando más datos a partir de los que tenemos. Pues eso os recomiendo hacerlo. Y como tercer consejo, no olvidéis, que no se olvide lo importante por el apremio de lo urgente, ¿no? Pues no olvidéis el uso de utilizar técnicas clásicas o tradicionales directamente porque en algunos casos pueden ser suficientemente buenas. Aquí, aquellas personas no interesadas en ciencia de la computación, pues podéis pasar de esta parte inferior de la diapositiva. Las personas más informáticas o orientadas a la inteligencia artificial, que sepáis que hemos utilizado Histogram of Oriented Gradients, que son unas características clásicas en visión por computador, y también Support Vector Machines, Random Forest y AdaBoost, que son también técnicas bastante establecidas y clásicas en aprendizaje automático. Aplicamos técnicas de aumento de datos, como comentaba,
utilizamos Fivefold Cross Validation como protocolo de validación experimental y utilizamos estas redes BGG16 y ResNet50 preentrenadas en ImageNet y fine-tuneamos las últimas capas en nuestros datos. Los resultados, para intentar ir al grano, ¿qué podemos ver aquí? Nuestro mejor modelo de aprendizaje de aprendizaje profundo fue BGG16, sin ningún tipo de data augmentation, a pesar de que lo intentamos, y con el dataset original desbalanceado. Digo desbalanceado porque os acordáis que no teníamos exactamente el mismo número de hombres que de mujeres en nuestro conjunto de datos. Y la accuracy general de nuestro modelo, el porcentaje de ejemplos correctamente etiquetados, fue del 59%. Uno podría decir o pensar, bueno, es bastante mediocre. Yo estaría de acuerdo con esa perspectiva, ¿vale? Pero cuando uno mira cuál es el resultado obtenido por el experto a partir de observar las mismas imágenes, vemos que estamos hablando del 61%. ¿Qué queremos decir con esto? Primero, que sin duda es un problema muy difícil y que aunque Deep Learning proporciona no muy buenos resultados, el experto tampoco. Es un problema a todas luces muy difícil y al menos las técnicas de Deep Learning lo que son capaces de hacer es hasta cierto punto reproducir en cierto sentido, al menos en términos de rendimiento, el comportamiento humano. Conclusiones. Pues hasta donde nosotros sabemos, esta ha sido la primera aproximación automática para estimación del sexo en niños a partir de imágenes de Lillian. En este caso concreto, las técnicas de aprendizaje profundo son capaces de ganar, podríamos decir, lo veis aquí atrás, 49% versus 59%, una mejora notable. Es capaz de ganar a técnicas clásicas de aprendizaje automático en esta tarea en concreto. No dejan de ser resultados preliminares, lejos de ser útiles en una aplicación real, pero así avanza la ciencia, realizando pruebas, intentando validar hipótesis y obteniendo muchas veces resultados que no son los esperados. Todavía hay mucho margen para la mejora, desde probar con distintas estrategias de data augmentation, como puede ser Mix-up, o distintas arquitecturas neuronales, distintas estrategias de entrenamiento, pero sea como sea, se trata de un problema muy complejo. Ahora, si nos movemos a la estimación del sexo en adultos, la aproximación de aprendizaje automático es exactamente la misma, pero ahora vamos a trabajar con el húmero y estimando el sexo en adultos, como decíamos. Yo, como muy bien decía Óscar antes, yo tampoco soy antropólogo, me disculpo por adelantado por cualquier imprecisión o incluso error que pueda cometer en mis afirmaciones. Intentaré ser prudente, pero al menos hasta donde sé, dentro de mi ignorancia, a la hora de estimar el sexo en adultos, los distritos anatómicos más populares y exitosos son la pelvis, que veis aquí en rojo, y el cráneo en azul. Pero cuando, por ejemplo, no se dispone de ninguno de ellos, por el motivo que sea, también se utilizan los huesos largos. El húmero es un hueso largo, es resistente y muestra, está documentado en la literatura, muestra dimorfismos sexuales. Por cierto, el artículo científico en donde hemos desarrollado este trabajo lo tenéis al pie de esta diapositiva, fue aceptado recientemente en la revista Neural Computing Applications. Ejemplos, veis a la derecha, ejemplos de imágenes utilizadas por nosotros. Al igual que antes, no se trata precisamente de fotografías con el móvil, son fotografías realizadas en un entorno controlado y aquí veríais a la izquierda pues, ejemplos de imágenes del húmero de hombres y de mujeres a la derecha. El dataset, 401 fotografías del húmero posterior derecho, 213 hombres, 188 mujeres, edades promedio, 68, aproximadamente 68 años para los hombres, 78 para las mujeres, y de nuevo pertenecen al Laboratorio de Antropología Forense de la Universidad de Granada. Los métodos, a nivel metodológico, ninguna novedad con respecto a lo que ya os expliqué, se utilizan como técnicas de Deep Learning BGG16 y ResNet50, que veis aquí, métodos tradicionales, características de Hogg y Support Vector Machine, Random Forest y Logistic Regression, Fivefold Cross Validation, probamos Data Augmentation también, pero los resultados no mostraron ningún beneficio particular. De nuevo, utilizamos redes preentrenadas en el dataset ImageNet y lo que hacemos es fine-tuning de las últimas capas. Y de nuevo, por ir al grano, esta es una tabla resumen de los principales resultados obtenidos. El experto humano, siguiendo el método visual propuesto por Rogers en el año 99, alcanza un 83.33% de acierto. El método semiautomático del estado del arte de morfometría geométrica alcanza un 75%.
y nuestro mejor modelo de Deep Learning alcanza un 91%. Yo creo que aquí podemos ver, primero, varias conclusiones, aunque me pararé en la siguiente diapositiva con algo más de calma. Pero las principales conclusiones es, este problema se puede ver que es más fácil que el otro, porque los porcentajes que somos capaces de alcanzar utilizando digamos, una metodología experimental y científica similar son muy superiores, pero en este caso, como veis, sí que el rendimiento de la red neuronal profunda supera con amplitud al experto humano y a la técnica de antropología forense del estado del arte. Algo muy importante, de hecho me olvidaba que tenía esta diapositiva aquí y yo creo que es de las más bonitas de la presentación, porque esto enlaza también con lo que mencionaba antes Óscar de inteligencia artificial explicable. Nosotros no solamente queremos clasificar o predecir el sexo de la mejor manera posible, sino que queremos dar herramientas al experto humano que permitan comprender por qué la red da esa salida. Un poco la pregunta que queremos responder es, ¿a qué está prestando atención la red neuronal cuando hace esa predicción? Y lo que podéis ver aquí en estos mapas de colorines son como mapas de localización de grano grueso, ¿no? En donde se remarca la importancia de las regiones en la imagen de entrada a la hora de predecir cada clase. Vemos que aquí, pues veis a la izquierda en las regiones en las que se fija el experto humano, son los criterios morfológicos que sigue un experto humano, y precisamente vemos que la red neuronal se fija visualmente, se fija en esas mismas zonas. Esto nos permite también validar nuestro modelo. No es que se esté fijando en el numerito que está aquí arriba, ¿de acuerdo? Eso nos llevaría a pensar que, bueno, igual la red se está fijando en lo que no debe, pero aquí vemos que se está fijando en zonas, en estructuras anatómicas que tienen sentido antropológico. Pero incluso en aquellos casos en donde puede fallar el humano, en donde falla el humano y acierta la red, vemos que se está fijando en otras regiones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estas técnicas de visualización, estas técnicas de inteligencia artificial explicable, pueden incluso llegar a identificar posibles nuevas regiones discriminantes. Y esto yo creo que es muy valioso para la antropología forense y para otras disciplinas científicas. Entonces, como veis, aquí escrito abajo a la derecha, todas estas técnicas no solo permiten la reproducción del comportamiento humano, automatizando tareas que pueden ser tediosas o complejas, sino también la generación o posible generación de conocimiento nuevo. Conclusiones ya para terminar, y esta es mi última diapositiva, hasta donde sabemos nosotros, esta ha sido el primer intento de automatizar la estimación del sexo en adultos a partir de imágenes del húmero. De nuevo, Deep Learning vence a las técnicas clásicas de aprendizaje automático, los resultados ya empiezan a ser notables superando el 90%, incluso con margen para la mejora, porque hemos visto en la literatura que cuando alguien introduce el tamaño del centroide del húmero como característica, puedes llegar a mejorar incluso 7 puntos porcentuales. Al menos eso ocurre en morfometría geométrica. De modo que una tarea futura es incorporar esta información para ver hasta dónde podemos llegar. Y finalmente, pues hay una aplicación online que tenéis aquí la URL, y si no me equivoco ahora, Rosario va a hacer una pequeña demo que podéis probar para ver hasta dónde llegan las capacidades de esta aplicación. Y esta aplicación online, pues bueno, proporciona la predicción y una probabilidad asociada con cómo de segura está la red con respecto a la salida proporcionada. Y con esto termino mi presentación. Os doy las gracias por escuchar y espero que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias, Pablo. Justo vamos a pasar ya entonces a esa parte de demo. Bueno, dar las gracias también para empezar perdón, me quería disculpar porque no me di cuenta que tenía la cámara apagada. No me había dado cuenta, perdona. Bueno, te la dejas encendida ahora para que te sigamos viendo. Bueno, pues nada, eso, dar muchas gracias a Óscar Cordón y a Pablo Mesejo por sus excelentes explicaciones, que creo que nos han dado una muy buena idea, ¿no?, a todos de los avances que se han estado haciendo ahora en materia de estimación del perfil biológico.
Ahora yo tendré el placer de enseñaros la materialización de toda esta investigación en nuestro software Skeleton ID. Y bueno, para quienes no nos conozcan, simplemente comentar que Panacea es una cooperativa de investigación que además es spin-off de la Universidad de Granada y que, por tanto, pues, ha estado desde sus orígenes colaborando muy estrechamente tanto con el Laboratorio de Inteligencia Artificial liderado por el doctor Cordón como con el de Antropología Física y Forense liderado por la doctora Alemán. Y bueno, para Panacea desarrollamos este software, Skeleton ID, que es un software para identificación humana que da soporte a distintas técnicas de identificación basadas en el esqueleto, entre ellas a perfil biológico, que estará disponible en la versión 2 que va a salir a principios de este 2023. Entonces, acabo de iniciar sesión. Ahora lo que estamos viendo en pantalla es el core de Skeleton ID, la base de datos, es cómo organizamos nuestra información ante-mortem y post-mortem en distintos expedientes. Entonces, dentro de cada uno de estos expedientes, pues tenemos nuestros casos ante-mortem y post-mortem vinculados y el área de análisis de perfil biológico lo tendríamos dentro de cada uno de nuestros casos en una sección que se llama cuerpo, perfil biológico. Y aquí es donde podremos añadir distintas estimaciones de las distintas métodos que tengamos que nos interese. En este caso, por ejemplo, voy a enseñaros un ejemplo con las funciones discriminantes de Murail que utilizan medidas de la pelvis. Entonces las tengo apuntadas por aquí. La amplitud cotilopúbica, altura máxima de la pelvis, profundidad escrutadora ciática, esta es, y la longitud del isquion postacetabullar, 100. Entonces, una vez que ya hemos tomado las medidas, le damos a estimar y nos dice aquí el sexo y la probabilidad. Y luego tenemos algunos otros, por ejemplo, otro método de las fases del pubis, si ponemos el sexo y escogemos la fase, que sería un método no métrico sino visual, pues nos daría una estimación de la edad y estas estimaciones luego nos aparecen en los resultados de estimación, sexo, la edad que se ha estimado, pero aún así esto puede ser sobrescrito, por así decir, como por el experto si considerásemos que hacemos una estimación distinta a los métodos que hemos aplicado. Y bueno, estamos constantemente trabajando en incluir nuevos métodos y validando distintos métodos en distintas poblaciones también. He enseñado un ejemplo de un método métrico y de uno no métrico, pero tenemos también otros que aún no están incluidos en el software. Como comentaba Pablo, hay algunos que ya están disponibles para probar en nuestra página web. Entonces, si vamos a recursos en investigación, en castellano, pues tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de los últimos trabajos que se han estado haciendo. Destacaría de un método de estimación de la distancia de sujeto a la cámara, que podéis probar aquí. Que bueno, este es un problema muy relevante en técnicas como la superposición craneofacial o la comparación facial forense. Y otro ejemplo sería este método de estimación del sexo a partir de fotografías del húmero, también disponible y lo podéis probar en nuestra web. Dándole aquí a estimar sexo, simplemente tenemos que rellenar el formulario y aquí añadiríamos una imagen. Entonces selecciono un archivo. En este caso estoy subiendo una imagen de un húmero derecho, entonces no marco esta casilla. Y es un número que en este caso es masculino y nos da esa estimación con una alta probabilidad. Podríamos repetir el ejemplo también pues, con una imagen de un número que tiene una fractura para que también podáis observar que funciona.
y en apenas unos segundos ya nos da el resultado, en este caso con una probabilidad un poco más baja, pero bueno, que sería una mujer. Y si queréis leer más en detalle sobre alguno de estos métodos o sobre cualquiera de los otros, siempre la bibliografía de las publicaciones científicas aparecen al final de este artículo más divulgativo. Y bueno, esto era un poco todo lo que quería enseñar por mi parte. Así que cualquier duda podéis preguntar ahora al respecto de esto o para los doctores Mesejo y Cordón. Muchas gracias.